Hola, hola, hola a todos, muy buenas. Bueno, estamos aquí en otro programa más de A Mi Manera. Saben que estamos de lunes a viernes de 12 a 2, aquí en Multicanal Radio. Nos puedes encontrar en multicanalradio.com, en YouTube, en Spotify, bueno, en muchísimas plataformas. Y hoy estamos con nuestro espacio de Un libro, una historia. ¿Y quién tenemos con nosotros hoy? Pues hoy, en Un libro, una historia, tengo el placer de entrevistar a María Ángeles de Celis, una destacada figura del ámbito político y de la literatura de España, ¿no? Con una trayectoria profesional que la llevó a desempeñarse como secretaria, ¿no? Ahora luego nos va a contar bien, en el Palacio de la Moncloa, nada más y nada menos que en el Palacio de la Moncloa, que es la sede del gobierno español, para que no lo sepan, lo saben todos, pero bueno, pues como tenemos tanta gente, nos ven internacionalmente. Bueno, ha acumulado tantas experiencias, ¿no? Y tú has de ahí sacado una perspectiva única sobre el funcionamiento interno del Poder Ejecutivo, de todo lo que pasaba allí. Muy bien. Esas vivencias te han nutrido tanto porque son conocimientos muy profundos y habla sobre todo de todos los presidentes, ¿no? Sí. Y sus mujeres. Por eso, ¿qué ha hecho ella? Pues ha sacado varios libros, ¿no? Libros maravillosos. Sí, empecé, bueno, esto fue mi primera propuesta. Yo en la vida me había planteado escribir un libro, pero después de 32 años en el Palacio de la Moncloa, es que es mucho, pues la editorial Planeta me cazó para escribir este libro como un documento más histórico que quedara para el futuro, pero sobre todo por su singularidad, porque lo que yo cuento, aparte de que es un recorrido lógicamente por la historia más reciente de España, sobre todo dan muchos datos, muchas curiosidades y muchas observaciones que nadie más podría hacer si no ha trabajado dentro. Entonces ese es el valor fundamental que tiene el libro, la exclusividad. Y es un valor total, eso porque nadie, tú puedes hablar, pero vivirlo, no lo y encima poder contarlo. En otros libros sobre la transición, que hay 500 textos estupendos, pero esto es otra cosa diferente. Pero esa parte no. Bueno, pero vamos a conocerte un poquito. María Ángeles, ¿te parece bien? Estupendo. Cuéntame, ¿dónde has nacido tú? Yo soy madrileña de 10 apellidos madrileños, quiero decir. Gatísima. Sí, muy gata. Y además ejerzo de ello, o sea, lo de Madrid para mí es algo que me llega muy dentro. Yo creo que eso lo heredé un poco de mi padre, que era muy, muy madrileño él, pobrecito, pero es que además es curioso porque nació el día de San Isidro y falleció el día de la Almudena. No me digas. Imagínate que el pobre de verdad hasta para morirse fue madrileño. Sí, y entonces yo sobre todo heredé mucho esa cosa castiza, ¿no? Y ese apego a lo que son las costumbres de Madrid. Intento transmitírsela sobre todo a mis nietos, que ya son pues cuarta o quinta generación, porque además mi familia, de mi marido, madrileños también, mi hijo se ha casado con una madrileña de padres madrileños, somos toda familia, y es muy gracioso porque a mis nietos les digo, ¿de dónde somos? ¿De dónde somos? Y dicen, somos de Madrid, y mi nieto, que tiene 3 años, da una patada en el suelo y todo. Ay, qué gracioso. Y estoy enseñándoles a cantar Mírala, la Puerta de Alcalá. Me parece que bueno, la abuela madrileña, totalmente, bueno. Y entonces, bueno, naces aquí en Madrid, una familia maravillosa, que me estás contando, castizos. ¿Y cómo fue tu primer trabajo o qué estudiaste? Pues yo quería ser docente. La ilusión de mi vida era dirigir un colegio. ¿Qué me dices? Sí, la ilusión de mi juventud, pero en mi casa no había posibles y entonces tuve que empezar a trabajar muy pronto. A los 17 años empecé a trabajar en una agencia de publicidad, pero yo quería estudiar psicología, que era lo que yo quería, ser universitaria. Tenéis que pensar que de esto han pasado muchos años y estamos en los 70. Yo empecé la carrera en el 74, todavía vivía Franco. Quiere decir que era una España que no se parece en nada. En nada. Así que, bueno, pues efectivamente empecé a trabajar en la administración como una forma de poder llevar a casa un sueldo y poder estudiar. Y entonces, en mi primer destino como funcionaria, se me cruzó Adolfo Suárez y ese hombre ya pues cambió mi vida para siempre. Bueno, cuéntanos eso. Que ahí empezamos, porque su libro, el último, se llama Los presidentes en zapatilla y sus primeras damas. Eso es. Porque sacaste antes
Sí, la los primera presidentes. edición fue en el 2010, que fue por su parte los presidentes en zapatillas, y luego después, 2 años después, publiqué Las damas de la Moncloa. Pero como todo el mundo durante estos años me lo pedía tanto, tienes que volver a hacer... Chico, pues no sé, yo pensaba que ya esto estaba pasado y que lo de la transición ya no estaba de moda y que yo ya había cumplido, pero me lo pedían tanto que al final decidí pues hacer una reedición, pero en este caso en los 2 libros en uno. Es verdad que con la perspectiva del tiempo también quité cosas, añadí otras que me parecían más interesantes. Bueno, pues ahí ha quedado ese libro que ahora mismo ha vuelto a ser un boom y un éxito, cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo. No, es que es un éxito. Primero porque está escrito fenomenal, luego Muchas las vivencias, gracias, que es lo fundamental, y bueno, nos ha encantado. Nosotros tenemos en Super Hello, Susana Gas y yo la llamamos mucho. Vamos a llamar a María Ángeles que nos cuente. Y digo, pobre María Ángeles, estamos desglosando el libro, pero es que nos encanta. Que me nos parece encanta. todo tan Y además interesante. Eso hace que la gente se enganche para comprarlo. O sea, Claro. que me hacéis un gran favor. Bueno, no creas. bueno, pues te seguiremos llamando. Bueno, entonces de repente te encuentras, topas con Me encuentro Adolfo con Suárez. Adolfo Suárez, empiezo a trabajar en lo que era la Secretaría General del Movimiento, que fue mi primer destino. Muere Franco, Es la empieza la transición, transición, claro. Adolfo Suárez es nombrado, como todo el mundo sabe, presidente del gobierno, y nos trasladamos a Moncloa porque en Castellana, que era el primer intento, aquello no reúne las condiciones que debe reunir, porque estamos en un sitio que no hay seguridad, que estamos en pleno Madrid, que allí no hay donde aparcar si tienes que traer una delegación extranjera, bueno, un follón. Y dijeron, hay que sacar esto de aquí. Y entonces Adolfo Suárez fue el que decidió que saliéramos a Moncloa. Pero a En la Moncloa no había nada. no había Eso nada. no era... Eran unos edificios que estaban ya casi prácticamente abandonados, que pertenecían al Ministerio de Agricultura. De hecho, hoy se siguen llamando como antes, es decir, donde está todo el gabinete del presidente se llama el edificio de Semillas Selectas. Fíjate. Y se sigue llamando así. El INIA, que es el más grande, que está más pegado a la carretera a Coruña, el INIA es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Se sigue llamando igual. Allí había pues laboratorios, paredes con azulejos y sitios de investigación y muchos cultivos y ya está. Y aquello no reunía en Nada. absoluto unas condiciones Ay, mínimamente decentes. Un palacio que estaba decadente porque allí no se alojaba nadie más que los 4 dictadores que venían a España, que no nos visitaba nadie, y entonces estaba abandonadísimo y había que hacer una reforma. Pero allí empezamos con una ilusión y unas ganas y como una piña para llevar a España por Qué el bueno, es que camino fue de el la cambio, democracia. Y era todo tan auténtico, de verdad, que las dificultades eran lo Nada. menos importante. Bueno, y empezaron a reformar todo aquello poquito a fue poco. reformando poco a poco, pero la mayor transformación se hizo en tiempos de Felipe González. Bueno, pero porque- cuéntame, antes de Felipe González, cuéntame cómo era Adolfo Suárez. Bueno, Adolfo Suárez Para era ti, ¿qué un significa ahí en tu personaje libro? absolutamente especial. Yo, fíjate, trabajé 4 años y medio con él. Yo entonces tenía 21 años, era muy joven, y todo aquello para mí era un descubrimiento. Yo era la niña, era la más joven, y entonces todo el mundo me llamaba la niña. No me digas, Sí, o sea, sí, que la niña. Y entonces, bueno, pues para mí Adolfo Suárez, que tenía la misma edad que mi padre, quiero decir que fíjate la diferencia que había de edad, pero a mí ese hombre me enseñó lo que era la libertad, la democracia, en un país donde no teníamos cultura política ni Ninguna. prácticamente académica. Nada. Y entonces, bueno, pues realmente teníamos todo por hacer y todo por descubrir. Y a mí aquello me pareció que estaba además haciendo una labor importantísima, porque si algo tenía Adolfo Suárez es que es el jefe más agradecido que hemos tenido jamás. No se cansaba de darnos las gracias por O sea, nuestra supereducado colaboración. y- Siempre que le felicitábamos por algún éxito que conseguía, siempre decía que sin nosotros nada de aquello hubiera sido posible, que todos éramos importantes. O sea, que era cada un uno en hombre su de labor. equipo, que valoraba a su equipo. Y además normal y corriente, quiero decir que teníamos muchísimo trabajo y éramos muy pocos, con unos medios que no tienen nada que ver con Con se los de trabaja ahora, claro. ahora. Y bueno, pues si sonaba un teléfono en un despacho y no había nadie para cogerlo, él cogía el teléfono y tomaba nota del recado y no pasaba absolutamente nada. O sea, Y aquello supernatural. era mucho más
eso, mucho más auténtico. Una época de mi vida que es imposible olvidar. Fíjate, durante mucho tiempo, al principio, cuando publiqué mi primer libro, hacía muchísimas entrevistas, además, como fue un libro que fue una bomba. Bueno, ¿y qué te inspiró a escribir el libro? Bueno, yo nada, me lo dieron hecho, pero no podía escuchar su voz, no podía escuchar la voz de Adolfo Suárez cuando me ponían algún trozo en alguna entrevista, porque me emocionaba. ¿Te emocionabas? Sí, todavía Fíjate, me te emocionas. emocionaba. Sí. Claro, tus primeros comienzos de trabajo. Claro, y además fue una época la transición, muy que fue súper, vamos. Luego su final fue para muy España duro. Un cambio gigante. Claro, y entonces fue un personaje y luego tú, absolutamente fíjate, único. perdió la cabeza, ¿no? Se le fue la cabeza. Completamente. Qué lástima. Bueno, Adolfo Suárez solo le interesaba la política y su familia, ni el dinero ni nada. Su mujer se lo recriminaba constantemente, que no se preocupaba de la economía familiar. Y la verdad es que... Pero él se enfermó justo cuando ella se puso malita, ¿no? Como todos sabemos, su vida familiar fue lamentablemente una pena y un desastre. Y la política le arrinconó también, como todos sabemos. O sea que todo lo que para él era importante acabó mal. Y eso yo creo que le hizo perder... no sé, yo no soy neurocientífica, no tengo ni idea de cómo funcionan las conexiones neuronales, pero la mente tiene un poder tremendo y cuando, tanto para bien como para mal, y todo eso tuvo que hacer mucha mella en él, estoy segura. Seguro, ese apartado ahí, claro, más todo lo personal y familiar. Tremendo. Al final, claro. Un drama. Porque él perdió a la mujer y a la hija, ¿no? Sí, pero es que se le moría a todo el mundo alrededor. Se le murió en accidente de tráfico el general Gutiérrez Mellado. Se le murió Fernando Abril de una enfermedad horrible. Se le murió Carmen Díez de Rivera de cáncer también, que era una persona muy especial para él. Se le moría a todo el mundo. Entonces eso... durísimo para una persona tan familiar y tan especial como él. Sí, muy duro. Seguro que eso tuvo que hacer que su mente se desequilibrara por completo. Bueno, entonces el comienzo, todo fenomenal. Y empiezan a transformar la Moncloa. Aquello empieza a cambiar, bueno, pues a intentar ser lo que realmente requiere la sede del Ejecutivo, del más importante, para sobre todo cuando internacionalmente empezábamos ya a tener un cierto protagonismo. Todavía no mucho, porque todo llevó un camino largo y difícil, pero bueno, pues ya empezábamos a tener sí, porque en la época de Franco no había tanto... No había nada. No teníamos tantas relaciones con países muy pocos. No pertenecíamos a ninguna organización internacional, ni pertenecíamos a nada, empezando porque tuvimos que pedir en el año 70 y... no recuerdo bien si fue en el 76, ya pedimos el ingreso en la Comunidad Económica Europea entonces, y nos dijeron que si no éramos democráticos, de eso nada, o sea, claro, que no entraba ni... No teníamos las condiciones que había que tener, nada. Éramos una isla y estábamos completamente aislados del mundo, y lo que nosotros queríamos era ser pues como los demás, y pertenecer a Europa, y ser modernos, y en fin, pues eso era lo que teníamos que hacer, y lo hicimos muy bien, ¿eh? No, lo hicisteis muy bien. Lo hicimos muy bien. Porque, madre mía, el cambio fue radical y mira... Y difícil, ¿eh? Con un terrorismo que ponía bombas y pegaba tiros 3 veces por semana. Y por la calle tenías que ir con un cuidado, ten cuidado los coches bombas, no pases por una puerta de un cuartel. La verdad que esa época... todo eso ha pasado, afortunadamente, pero así pero hemos vivido. La que lo hemos vivido no lo pasamos, ¿eh? O sea, hemos seguimos vivido los españoles durante muchos años. Yo se lo cuento a mis hijas. Con miedo, con horror de ver los que caían y la amenaza que aquello suponía, y que además todos los gobiernos, por más que se trabajaba, no había manera de acabar con aquello, era imposible, era una sensación de fracaso. Uh-huh. Yo creo que cuando hablan de los presidentes en zapatillas, creo que yo no les he visto en zapatillas, pero creo que los momentos más difíciles en los que he visto a los presidentes, sin duda han sido los momentos en los que el terrorismo nos azotaba, ¿eh? Yo tengo recuerdos muy especiales, alguno está contado en mi libro, que son muy desconocidos. Bueno, cuéntame una pinceladita del los libro. Presidentes ante todas estas cosas. Adolfo Suárez, por ejemplo, era un hombre que llevaba
un bolígrafo pistola. Siempre llevó un bolígrafo pistola en su chaqueta porque era un hombre muy amenazado y a él le horrorizaba que le secuestraran. Fíjate. Más que lo mataran, que lo secuestraran, porque sabía que de un secuestro no iba a poder salir. Claro, era una sentencia garantizada, ¿no? Nunca podríamos pagar un rescate. Y a su hijo mayor le aleccionaba siempre con que si a él le pasaba algo, él iba a tener que ser el cabeza de familia, se iba a tener que ocupar de su madre, de sus hermanos. O sea, él está muy, muy afectado con el tema del terrorismo, muchísimo. Y os puedo contar, por ejemplo, Felipe González, un hombre con un carisma interminable y una persona con una fortaleza, y además ya habíamos pasado por unos años, con lo cual eso nos daba también una cierta... Ya habéis aprendido un poco, claro, ¿no? Ya había otro los camino. Sabíamos sí. que eso estaba ahí, no nos pillaba nada de sorpresa. Pues yo recuerdo el día que España firmó el Tratado de la Unión Europea, por fin ingresábamos en la Unión Europea, primero los portugueses, se hizo la firma en Lisboa, en el Monasterio de los Jerónimos, y después veníamos a firmar aquí en el Palacio Real. No sé cuantísimos mandatarios extranjeros invitados, cientos y cientos de periodistas de todo el mundo. Y bueno, era un momento muy importante para todos los españoles y para Felipe González especialmente. Y cuando venían en el avión hacia Madrid, se les notifica que en el aparcamiento de Felipe II han puesto una bomba y han muerto 3 TEDx al desactivarla. Y en un momento en el que la seguridad además era importante, porque había aquí muchas personalidades y muchos... Felipe González... Se descolocó absolutamente. Empezó a maldecir, a decir barbaridades, no había quien lo calmara, o sea, absolutamente como esa impotencia, decir, no me lo puedo creer. Y hoy, un día tan importante todavía sigamos, que le hagan eso. Tengamos este drama, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso hubo un pacto, porque entonces los periodistas tenían todavía esa dignidad de no se cuentan ciertas cosas y se silencian porque no hace falta y porque eso no beneficia a nadie, ¿sabes? El presidente del gobierno es el presidente de todos los españoles y eso no se cuenta y no se ha contado nunca. Yo creo que la primera vez me alegra muchísimo que tu libro lo cuentes. Libro está contado. Claro, eso. Es una sensación de impotencia, lo que sentíamos, y Felipe González, una vez que llegó a Madrid, en fin, cuando tuvo que atender a la prensa y hablar del tema, ya se había equilibrado pero fue esa reacción de desesperación que no pudo controlar, de ser humano, de persona normal, ¿no? Pues eso os puedo contar qué pasó en aquel día. Bueno, está en el libro, no se pierdan el libro, hay que comprar el libro porque vamos, se vas a enterar tantas cosas. De muchas cosas. Bueno, ¿que has visto pasar cuántos presidentes? 5 presidentes. Claro, tantos años. Sí. Después de Felipe González. Calvo Sotelo, que vino con toda su troupe, su mujer y sus 8 hijos. Pero el primero que vivió allí con toda la familia, ¿quién fue? Adolfo Suárez. O sea que ya directamente fueron todos. Fueron 5 años allí. Claro. Aquello era un desastre porque... Sí, el inicio me imagino. Nada, si ponían la plancha se iban los plomos porque había otra cosa puesta. Bueno, las típicas cosas que hoy en día parecen increíbles, pero que funcionábamos así. El despacho del presidente era un espanto porque como la cocina estaba abajo subían todos los olores. Cuando tenía visitas aquello era infumable. Y bueno, pues muchas deficiencias porque todo eso estaba, ya te digo, muy, muy de andar por casa. Claro, y aquello hubo que hacer muchas reformas. Bueno, y ahora es una maravilla, ¿no? Sí, justo hombre, antes de irte tú. Yo la verdad es que tengo que reconocer que el Palacio de la Moncloa no es un sitio bonito. Lo que es el Palacio, será un pabellón de caza, el pabellón de Carlos IV. Bueno, pues es una cosa bastante pequeña. La planta de abajo es más institucional y la planta de arriba es la de las viviendas. La vivienda del presidente tiene alrededor de 220 metros cuadrados, no tiene más. Y, ¿te parece poco? 220 metros cuadrados, un piso en Madrid. Por ejemplo, los Calvo Sotelo que dan con 8 hijos, aquello fue un drama. Era enorme, porque cogieron más espacio. Arriba que hay unas guardillas y tal, se habilitaron allí con unas camas para que pudieran dormir
tanta chavalería. Y bueno, pues quiero decir que es una casa muy normal. Lo que tiene realmente espectacular la sede del Ejecutivo son los jardines. Pensar que las dimensiones, según el catastro de Madrid, son 58.000 y pico metros cuadrados y 47.000 son de jardines. Una maravilla. Y hay 13 edificios dentro. Ya dentro. Hay un helipuerto. Sí, que la gente ve lo de aquí, la fachada dice, claro, vale, pero todo lo que hay atrás... es una extensión muy grande, una de las más grandes de Europa, tengo entendido, de las sedes del primer ministro más grandes. Pero sobre todo, básicamente, son los jardines. Pero bueno, funciona como una mini ciudad, hay 2.500 personas trabajando dentro. Claro, María Ángeles, ¿y tú cuándo empezaste? ¿Cuándo erais? Nada, cuatro monos. Madre mía. 4 monos, además no había ni seguridad ni nada. Había un autobús los autobuses estos rojos de la MT que pasaba por medio, que iba a las facultades. Claro, sí, pero justo estaba donde están todas las facultades, hasta Moncloa, ¿no? Sí, llevaría. Sí. Y bueno, pues quiero decir que es que aquello tenía muy pocas garantías de nada. Todo eso luego fue cambiando poco a poco, pero sí, hombre. Yo he pasado del nada al todo. Al todo. O sea, al todo. Bueno, pero por lo menos has vivido todas esas facetas que son importantísimas. Y ahora muchas veces cuando digo, madre mía, cómo se han pasado los años, ahora que voy a los próximos que cumpla 68, por Dios. Vale, digo, madre mía, cómo se me ha pasado la vida. Mira cámara, que no pareces la edad que tienes para nada. Para nada. El DNI lo pone Tú muy no claro. digas la edad que tienes, yo no me gusta decir pero nunca la edad. Siempre digo, si no tuviera la edad que tengo, no hubiera vivido todo lo que eso. he vivido. Y eso tengo que reconocer que soy una privilegiada. Totalmente. O sea que lo doy por bien empleado. Bueno, Calvo Sotelo. Calvo Sotelo. Que nos hemos quedado ahí. Qué hombre tan especial. Solo 1 año y medio estuve en Moncloa, pero un hombre que hizo cosas importantísimas. Por ejemplo, integrarnos en la OTAN, porque sin integrarnos en la OTAN no podíamos pertenecer hacer nada. a Europa. Imposible. Él lo hizo muy bien. La ley del divorcio, que a nadie se le olvide, la ley del divorcio salió con el gobierno de Calvo Sotelo, un hombre con una formación cristiana a tope. Y bueno, pues eso fue un mal trago, pensar en los años de los que estamos hablando. Adolfo Suárez sí, que las mentalidades eran, imagínate, de cerradas. No se atrevió con el proyecto de ley de interrupción del matrimonio. No, del divorcio. Con Felipe González. Del divorcio. El divorcio en España cambió este país, o sea, tenemos que reconocer que bueno, pues que había muchísimas parejas que estaban separadas de hecho, pero no podían separarse de derecho. Aquello cambió muchísimo. Hombre, es que todos esos saltos han sido muy importantes en España, claro que sí. Ay. Hombre, hemos evolucionado muy deprisa además. ¿A que sí? Te pones a mirar, miras atrás y dices, pero ya qué rápido ha pasado esto. Pero es que nosotros en 20 años de historia nos pusimos al mismo nivel que los países europeos con democracias más antiguas. O sea, no tenemos nada que envidiar. Nada, en cero. Ese momento, y si viajas un poco por ahí te das cuenta de que tenemos muchas cosas de las que tenemos que sentirnos orgullosos, pero somos muy poco... Quizá los españoles no somos precisamente profetas en nuestra tierra. Eso suele pasar, sí, ¿verdad? Es verdad. Y luego sales fuera y nos adora mucha gente. Y luego te das cuenta y dices, con lo bien que vivo yo en mi país. Y lo que vivo yo sí. Eso es... Bueno, cuéntame alguna anécdota especial que pones en el libro que te haya impactado o que te haya encantado. Aparte de todo lo que nos cuentas en el libro, que es una maravilla. Bueno, hay muchas cosas sobre todo muy especiales, muy curiosas. Claro, sobre todo son más impactantes las de la primera época. Ajá. Porque como eran más antiguas y funcionábamos, no había ordenadores, no había móviles, en fin, era otra cosa completamente diferente. Y entonces, bueno, pues ahí quizá cuando cuento alguna anécdota de esas, la gente le sorprende mucho. Tenéis que pensar que el presidente del gobierno tiene que firmar muchas cosas, ¿no? Entonces, entre documentos, correspondencia, la gente que quiere que le firme fotos, que le firme banderas, camisetas, no sé qué, el presidente no haría otra cosa más que firmar. Ahora hay máquinas que firman con la misma firma, tienen un cassette, vamos, lo meten y ya va haciendo como todo. Churros. Pero entonces no existía toda esa tecnología, con lo cual
en los tiempos de Adolfo Suárez, venía una vez por semana un falsificador. ¡Ay! Lo traíamos de la cárcel de Carabanchel. No me lo puedo creer, me encanta esto. Sí, La cosa estaba negociada para que este buen hombre pues se le redujera la pena porque era un falsificador de cheques. Entonces acordaros que se pagaban con cheques. Y tenía condena porque era un delito, era un delincuente. Venía una vez por semana con su gabardina. Nosotros le guardábamos todo lo que era correspondencia y cosa de trámite, de puro trámite. Y el señor hacía todo aquel trabajo que además tenía una letra exactamente igual que la de Adolfo Suárez. O sea, imitaba la letra que quisieras. Cuando terminaba se marchaba y hasta la semana siguiente. Bueno, le quitaron era un tipo un tanto siniestro, un tipo que hablaba muy poco. Era el falsificador, le llamábamos el falsificador. Allí vosotras no. Madre, qué interesante. Bueno, pero tú imagínate. Es súper curiosísimo. De la prehistoria casi. De aquella época. Ahora vamos, ahora no puede entrar nadie. Vamos, no te dejan ni salir de la cárcel para que seas el presidente el que lo ordene, ¿no? Exacto. Te piden mogollón de papeleos. Bueno, después de Calvo Sotelo... Ya viene Felipe González. El traspaso de poderes es el mejor, el más impecable que se ha hecho en la vida, porque Calvo Sotelo sabía muy bien que su siguiente sustituto iba a ser Felipe González. Y este hombre lo que hacía era invitarle constantemente para que participara en reuniones, para que estuviera enterado Eso está muy bien, de todo. O sea, eso si no alejarlo... Hoy no es existe. Impensable, claro. Impensable. Bueno, pues entonces las cosas se hacían de otra manera. Nosotros decíamos, no, si es que Felipe González ya es como si fuera de la plantilla, o sea, parecía que... Pero eso da idea de cómo España estaba por encima de todo y todo el mundo remaba en la misma dirección, ¿no? Y las cosas eran así y ya está. Y Felipe González estuvo 4 legislaturas, 2 de 4 años y 2 de 3. Y bueno, pues se hizo la transformación de España, porque la transformación política se hizo con la transición y después faltaba por hacer la transformación social y eso la hizo Felipe González. Te digo por un lado. Claro, tú piensas que para entrar en Europa había que cumplir una serie de requisitos que eran muy importantes, pero para un socialista tener que meter mano a todo lo que fue la reconversión industrial, los puestos de trabajo que se perdieron, eso tuvo muchísima repercusión. Y tú piensas que para Felipe González había días que aquello se le atragantaba mucho, porque va en contra de alguna manera de tus principios. Claro. Pensar en aquella campaña de OTAN no, para luego tener que hacer el OTAN sí. Es que hemos pasado ya por muchos momentos muy complicados, pero realmente, bueno, pues él supo también estar a la altura, ¿no? Y convencerse de que el ejercicio del poder no es lo mismo que ser... en los mítines y en las campañas se dicen muchas cosas, pero luego el ejercicio del poder es otra cosa muy distinta. Muy diferente. Bueno, y luego él le encantaba en los jardines, también ha habido muchas transformaciones, ¿no? Porque él se quedó un poco como lo de los bonsai, ¿no? Sí. También en Felipe los González libros cuentas. Era un hombre de pueblo, había nacido en Sevilla, pero era muy de pueblo y le gustaba mucho la naturaleza y le gustaba mucho... Era un hombre además muy solitario. Felipe González era un hombre muy solitario, adoraba el silencio, adoraba el estar él solo con sus libros, sus pensamientos. Era un hombre de aficiones manuales, los bonsáis, sabes que luego se dedicó un poco a hacer joyas con piedras y tal. Siempre un hombre bastante solitario. Y entonces, bueno, pues los jardines es muy curioso, porque yo cuando lo cuento la gente no se lo cree. Pero aparte de lo que era básicamente el Paseo de los Plátanos, que es el que va de la verja de entrada a lo que es la entrada del palacio, que son como 100 metros, y su poquito alrededor, pues poco más. El presidente durante casi un año no salió a los jardines. Casi un año sin salir. Ay. Lo que es, a ver, todo aquello. Todo aquello, ¿no? Nada. Hasta que un día le entró como una especie de ansiedad y cogió a su hijo mayor y se pusieron los dos a plantar un huerto. Hicieron un huerto impresionante. Aquello daba unas cosechas riquísimo, que no os hacéis ni idea. Bueno, era imposible consumir todo lo que se recogía y se repartía en asilos de ancianos y en residencias y tal, porque os aseguro que aquello parecía increíble. Entonces, bueno, pues le gustaba
se iba solo a su huerto y era feliz, ¿sabes? Y ahí le daba él a su cabeza. Y después lo del jardín japonés, lo de los bonsáis era una locura. Es una pasada, ¿no? 108 bonsáis tenía Felipe Claro, es que para eso González. tienes que tener calma, ponerte, ¿no? Un trabajo muy tranquilo, claro. pues ya sabemos todos cómo son los orientales. Y también muy manual, regarlos debidamente, claro. sus horas. Hombre, tenía un asesor, porque además te hablo de unos años en los que aquí en España lo del bonsái Ni era le una conocían. cosa, Es que claro, ni conocíamos era una cosa el exótica, bonsái. o sea, aquí en España la gente eso para nada. Pero él hizo un viaje a Japón y aquello le interesó mucho. Y bueno, pues es curioso porque le entró mucha afición y bueno, fue muy alabado cada vez que venía un mandatario tal y visitaba el jardín, aquello le parecía maravilloso, es que lo era. Y una vez que vino el primer ministro japonés, dijo que Felipe González sabía más de bonsáis que él. O sea, realmente llegó a ser un experto. Experto, ¿no? Después, cuando acabó su mandato, se deshizo el jardín japonés y menos un... Eso te iba a decir. ¿Y qué hacen con eso? ¿Se lo llevan? Él se quedó con algunos especiales. Hay uno que se mantiene, que es un bosquecito de cipreses que está en la entrada del edificio donde está el Consejo de Ministros. Cuando lo veáis en la televisión, así según se ve la puerta a la derecha se ve muy bien. Ese quedó ahí y los demás pasaron al Jardín Botánico y los donó al Jardín Botánico. Y es muy curioso porque durante los 8 años de presidencia de José María Aznar nunca se expusieron, estuvieron ocultos. Cuando se terminó. Pero porque José María Aznar dijo que no. Que no. Y entonces, después de que José María Aznar se marchó de la presidencia del gobierno y vino Zapatero, salieron otra vez a la luz y están en unas terrazas que llaman las terrazas. Pero esto lo harían por político, ¿no? Sí, bueno, sí, claro. Son de izquierda, claro, los escondemos, son de derecha, los sacamos, los quitamos. Exacto. Ay, Hasta madre. esas cosas llegan a suceder, para que veáis cómo somos de complicados. Bueno, ¿y Aznar? Bueno, luego ya vino Aznar. ¿Por qué le dio? ¿Qué le gustaba? ¿Qué no? Aznar era aparte de la política. Todo un personaje muy controvertido, un hombre sin habilidades sociales, nada, cero. Esas se las hacía a su mujer, pero con una capacidad de trabajo increíble. Yo nunca he visto un hombre que le saque tanto rendimiento al trabajo, tiempo, ¿no? Y al tiempo. ¿No sabes cómo se organiza el tiempo? Le da tiempo a todo. Además, un hombre desconfiado porque no delega demasiado. Es decir, él asume muchísimas competencias que podían hacer otros asesores y él las asumía personalmente, con lo cual de verdad que tendría mucha responsabilidad en sí mismo, ¿no? Claro, y desde que se levantaba y hacía ejercicio, le daba tiempo a hacer sus momentos de deporte, hasta que luego después él... Pero es que, vamos, un control del tiempo increíble y una capacidad de trabajo alucinante. De verdad que un hombre muy... Yo creo que hizo una labor también importante en España, independientemente de que fue el sucesor de Felipe González, y hay que reconocer que con los 3 primeros presidentes se hizo lo más importante. Uh-huh. Los demás ya, pero incluso yo, como miembro de la Secretaría del Presidente, realmente lo que fue participativo, emocionante y muy, muy importante fueron los 3 primeros presidentes. Después lo demás ya estaba hecho, era seguir el camino, ya era es que lo mucho difícil más fácil, ya lo habéis hecho, claro. Lo difícil ya estaba hecho. Toda esa transición, luego fueron cambiando, y todo crecer, a la Unión Europea, a la OTAN, a no sé cuánto, bueno, claro. Que yo no sé los viajes que hizo Felipe González con Carmen Romero al lado, que por fin eran como un matrimonio moderno y más joven. ¿Y se llevaban bien? Se llevaban. Se llevaban, ¿no? Es que dicen, mucho respeto, yo no digo nada. Mucho respeto, mucho cariño, pero no era un matrimonio como lo que todos entendemos como un matrimonio de manual. Uh-huh. No, nunca lo fueron, de todas formas, yo creo que nunca lo fueron. Dicen que cuando llegaron a Moncloa había ya planes de divorcio, de separación. Lo que pasa es que, bueno, al emprender Felipe González esa misión tan importante de presidente, claro, no podían decir que la mujer... continuar juntos y seguir en ese momento, porque tenéis que entender que además un presidente del gobierno, su responsabilidad es enorme
y lo que necesita es una vida personal intachable, estable, y que cara al exterior sea... Y luego él, o sea, tener su vida controlada y su vida equilibrada, porque las decisiones que ha de asumir son muy gordas. Pensar en los momentos tan críticos como hemos vivido, ahora que hablamos de José María Aznar, el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, bueno, por eso ejemplo, fue otra cosa que marcó España entera. Carga en la espalda con la vida de un ser humano. ¿Y eso cómo lo viviste tú allí, María Ángeles? Lo difícil que es todo eso. ¿Cómo viviste ese momento? Porque dieron 48 horas, ¿no? Como no me acuerdo. Toda España absolutamente destruidos estábamos todos, sabiendo que lo más probable es que ETA cumpliera su amenaza y que acabara con la vida de Miguel Ángel Blanco, pero no se podía hacer otra cosa. La etapa de José María Aznar, que sabéis que tuvo un atentado un año antes de ser presidente, que en mi libro está que en el libro lo cuenta todo cómo fue, cómo se bajó, todo lo que pasó después, es cómo verdad. actuó Ana Botella desde que se enteró que estaba en su casa y la explosión. Está contado todo en el libro y ya veréis qué cosa tan interesante. Es súper interesante verlo, sí, yo que lo he estado leyendo, y el que se baja y le dice a los guardaespaldas, ¿estáis bien? Sí, eso me parece en el libro que lo pones. Primero se tocó él solo, el cuerpo, claro. Pensando, no sé si estoy entero o cómo estoy. No, tienen que leerlo. Hay que leerlo porque es muy curioso, ¿no? Cómo se vive una cosa tan alucinante como esa. Bueno, pues durante la época de José María Aznar, el terrorismo hizo lo que se llamó la socialización del sufrimiento, es decir, matar a concejales, matar gente que no eran ni miembros del ejército, ni policías, ni eran personas normales, y eso fue tremendamente duro. Y luego José María Aznar terminó con un atentado yihadista después terrible también, o sea que el azote del terrorismo para él fue tremendo, hasta en sus propias carnes. Quiero decir que hay que reconocer que todo eso es muy duro de vivir, mucho. Totalmente, claro, y eso tú trabajando ahí, imagínate, ¿no? Ya os he contado lo de Felipe González, cómo se descontroló cuando sucedió aquello. Han sido, para mí, sin duda alguna, los momentos más difíciles de todos los presidentes hasta que esto se terminó. Fue terrible. Bueno, Zapatero pues trajo un soplo de aire fresco después del atentado del 11 de marzo tan horrible, y bueno, estábamos además metidos en una guerra, en fin, todo aquello fue muy complicado también, y de alguna forma el primer fin de semana que Zapatero llegó, que tomó posesión un sábado por la mañana, ahí estábamos todos esperándole y nos dedicamos ese fin de semana a traer a las tropas de Irak, como él prometió, y empezó cumpliendo esa promesa, porque yo creo que la gente no está muy por la labor. O sea, había ganado las elecciones, pero este hombre tampoco sabemos muy bien, tampoco había dado muestras de lo que era capaz. Y entonces, bueno, pues realmente, en cuanto a lo que es el funcionamiento en Moncloa y el trabajo, era muy cómodo, el jefe más cómodo para trabajar que hemos tenido. Sí, sin duda. La gente se quería jubilar con él porque era un hombre muy normal, nada exigente después de un José María Aznar, que era otra cosa muy distinta. Pues la verdad es que si el café estaba un poco más frío, pues no pasaba nada, y si estaba un poco más caliente de lo que le gustaba, no era natural, ¿no? Por lo que me cuentas. Muy normal. Luego vino una crisis económica muy dura y él no la supo gestionar bien. No, las cosas como son. Lo que pasa es que es verdad que se necesita perspectiva del tiempo para analizar las cosas. Pero aparte tiene que tener todo ese gabinete, ¿no? Que le ayuda, claro, de asesores. Lo que pasa es que a veces los gabinetes, ya ves que no hacen nada. No aciertan, o no dan con la tecla. No aciertan, claro. Exacto, no dan con la tecla. De hecho, Pedro Solbes, que era el vicepresidente económico, le dejó, porque no le hacía ni caso y decidió que ya estaba harto de asesorarle para que no le hiciera caso. Y le dijo, esto va por aquí y no. Y el cheque bebé y el no sé qué, y esas cosas, esas medidas que no iban a ninguna parte y que dieron al traste con un montón de... Con lo bien que había podido salir, sin que hubiera sido así. Y ahora está un poco de asesor, perdona que te corte, de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, ahora está como un poco de gurú, ¿no? De padrino. Es que lo veo ahí padrino, como un poco... ¿no? Un papel que a mí me extraña, no por nada, sino porque
conociendo al personaje, era un hombre mucho más de, una vez que dejó la presidencia del gobierno, de ser un hombre mucho más tranquilo, vivir sin toda esa parafernalia de los mítines y los focos y tanto protagonismo. A mí no me pega, fíjate. He descubierto un Zapatero que yo no conocía, era un hombre mucho más sencillo. Luego también es verdad que su mujer no se lo puso nada fácil durante la presidencia, ya no quería estar allí bajo ningún concepto. Y entonces, bueno, pues fue muy difícil. No me digas, no quería vivir allí, ni estar, ni nada. No. Ella decía que no había hecho oposiciones para ser la esposa del presidente del gobierno y que ya no quería saber nada de toda aquella labor. Acompañó al presidente en contadísimas ocasiones. De verdad, no se la veía tanto. No se la veía. Las hijas, que tenía tienen dos hijas, ¿no? Dos hijas ya son muy mayores. Eran un poco góticas en su día, ¿o no? Aquello era una moda que muchos chavales... vamos a ver, si tú eres el adalid de la libertad, tú luego en tu casa... Pues no puedes cortarle las alas. O sea, claro. Eso es difícil, Está ¿sabes? Claro. Le pasaba lo mismo a Felipe González, que sus hijos, pues cuando llegaron eran niños y salieron siendo hombres y mujeres. Y aquello fue una etapa muy larga. 14 años para unos niños vivir en Moncloa es muy complicado. Y entonces eran malos estudiantes, se escapaban, les castigaban. ¿Cuántos veranos se pasó Felipe González sin poder salir de vacaciones para que sus niños aprobaran en septiembre? Aquello era un desmadre total, con las notas, con lo otro. Son los problemas clásicos de una familia. De una adolescencia, pero lo que pasa es que en Moncloa la adolescencia se convierte en la madre de todas las adolescencias. Es muy complicado. Y las hijas de Zapatero, pues fue una época en la que, bueno, todos los que tenemos hijos sabemos que hay una época ahí que, bueno, que los chavales es su forma de alguna manera de protestar y de estar en contra de lo establecido. Claro. Es el vestirse con... Bueno, yo qué sé, yo me acuerdo de mi hijo también, que su padre se ponía enfermo porque había días que salía con unas pintas de que parecía... Eso nos ha pasado yo creo que a todas las madres, un ¿no? bocadillo porque parecía un pobre. Que llegan una edad que más quieren ser mayores, son más rebeldes. No hay que darle más importancia. Bueno, entonces en el libro reflejas todo eso. Sí. Y o sea, cuentas más, toda la vida de los presidentes, de las mujeres, de los presidentes, que son muy importantes. Muy importantes. En este último, ¿no? Sí, muy importantes. Me ha parecido que estaba bien en este momento, cuando además parece que hay... No, lo has sacado en el momento exacto, claro, de cómo está España ahora mismo. Claro, y la esposa del presidente del gobierno ha tomado un protagonismo que no le corresponde en absoluto, porque el presidente del gobierno está muy bien que su señora la acompañe y haga su papel en fin, de tener en Moncloa sus actividades, pero de ahí a ser lo que ha pasado en este momento, claro. Pues esto no estaba previsto, y entonces creo que con mayor motivo todo lo que cuento sobre las esposas de los presidentes es interesante, y también son dar esa faceta desconocida de los presidentes. Es que eso no lo cuenta nadie, o sea, protocolariamente y políticamente lo ves, pero claro, que te cuenten alguien que ha vivido es diferente, como tú. Y sus mujeres son totalmente distintas unas de otras. El modelo conyugal, cada uno se plantea aquello de una manera distinta. Diferente. No es lo mismo un matrimonio como pueda ser Ana Botella y José María Aznar con lo que fue Rajoy y su esposa. Nada que ver. O sea, esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión también personal. Cada matrimonio es un mundo, cada familia es un mundo, y bueno, pues también hay que contar un poco cómo viven estos presidentes, pues su vida personal, cómo son como padres, cómo son como jefes. Sí, de toda la parte humana, más la parte humana profesional y política. Con unos padres mayores que enferman, que empiezan a ser un problema porque son mayores y ellos no les pueden dedicar el tiempo que necesitan. Es una vida pues como la de cualquiera, solo que con muchas más responsabilidades. Claro, y yo creo que también nosotros los españoles hay que también dejarles... Les hacemos claro. que tengan mucha más responsabilidad. Claro, o sea, la carga que soporta un presidente del gobierno. Es verdad que para cualquier político que se dedique a nivel profesional a la política, ser presidente del gobierno es su máxima aspiración, chico. Pues aquí estás. Pero su familia no es su sueño en absoluto. Para su familia es una condena, la mayoría de las veces. Se vive vigilado, se vive sin libertad. Tú no tienes las llaves de tu casa.
que cada vez que entras y sales todo el mundo sabe a dónde vas y a dónde no vas. Para unos niños que empiezan a ser adolescentes, el que salgan con un muchachito y les acompaña a la puerta de su casa, pues no sé cómo explicaros, pero lo de la verja del Palacio de Moncloa no es lo ahí mismo. es muy difícil, para darse ¿no? un besito, Para poder acceder, imagínate. María Ángeles, qué interesante. No se pueden perder el libro Los presidentes en zapatilla y sus primeras damas. Es que, bueno, yo creo que lo has petado. Yo y creo más, que, como hablo yo, que esto es a mi manera. Sobre todo, cuando me pongo a hablar, tengo que reconocer que lo vuelvo a vivir. Alina, pero eso es lo bonito, porque realmente de que me gustaría contar más cosas todavía, claro. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, de cómo es el búnker, de cómo se funciona lo que es los entresijos, cómo se celebra un consejo de ministros, que la gente no sabe lo que pasa ahí dentro. Claro que no. Bueno, pues hay cantidad de cosas y de curiosidades que estoy segura que a la gente le van a gustar un montón. La gente le va a encantar. Bueno, vamos a tener otro libro. Pues si Dios próximamente, quiere, porque yo creo que este se te ha quedado corto. Sí, no, pero no, ya creo que esto ha cumplido su misión. Hoy por hoy yo creo que ya está muy bien. Tampoco quiero cargar, creo que las cosas con medida. Y bueno, pues como todo el mundo sabe, yo empecé siendo ensayista, pero después me pasé a la novela. Y bueno, cuéntame eso, claro, toda tu carrera de escritora. Claro, he escrito novelas, he escrito... Y mi próxima novela, si Dios quiere, verá la luz al próximo año. Ya está contratada, ya está terminada. Cuánto me alegro. Y sí, estoy ilusionada, porque además es un trabajo completamente distinto a no todo tiene lo que he ver hecho nada, hasta ¿no? ahora. No, es una ¿Y novela no nos puedes dar una pinceladita? Sí, claro que sí. Es una novela de corte un poco más romántico. Es una novela más sencilla, con menos carga social. A mí me dicen que soy la escritora social, porque siempre que escribo son cosas que a mí me preocupan, sobre temas que me preocupan, porque pienso que son los que le preocupan a la ciudadanía normal. Pero en este caso me he puesto el traje de una muchachita mucho más joven, es una becaria, una periodista becaria de 22 años que se llama Clara Ríos y que por una serie de circunstancias de la vida va a entrar como becaria en el New York Times. Un tema interesantísimo, y ¿no? Eso pasa un montón de cosas y ahí todos los días. De verdad, una vida de una muchacha que creo que le va a interesar mucho, no solo a la gente más mayor, sino a la gente más joven. Y entonces voy a probar si tengo conexión con la gente un poco más joven, ¿sabes? Lo vas a tener. Creo que sí, porque... Pero es que este libro también, no me dirás todas las novelas que has escrito y todo. Te puedo decir, también Alina, tienes un target ahí de gente joven. Hace una semana que estuvimos en Barcelona con Susana. Sí, me contaba Susana, qué fenomenal. Una muchachita de 14 años... que tú no sabes las cosas que me dijo. Yo me quedé alucinada porque tenía 14 años. Tengo una foto con ella. Estaba loca porque le firmara mi libro y luego me mandó la foto y me dijo que ya lo había empezado a leer. Estaba emocionada. Fíjate. Y yo esas cosas pues realmente me dejan muy impresionada, la verdad. Esa sensación de que a la gente joven también tiene que interesarles nuestra historia. Y este libro, vamos, a mis hijas... Todas tienen el libro, ¿eh? Es. Muy bien, Alina. Y voy a guardarme uno para mi nieta, para el futuro, por si acaso. Futuro. Porque como... Oye, ¿dónde podemos encontrar el libro? En todas las plataformas. Ajá. Amazon, el Corte Inglés, si no lo encontráis, porque ya sabéis lo rápido que van las novedades, pero lo reservan sin ningún problema, o sea que sin problema, sí. Es Guante Blanco, la editorial, y bueno, pues la verdad es que he trabajado muy bien con ellos, han hecho un magnífico trabajo y estupendo, así que nada, estupendamente. Fenomenal, bueno, yo estoy, como pueden, anodada, estoy aquí feliz de estar con esta mujer tan importante. Porque... Bueno, Alina, nos conocemos hace un poquillo. No, pero es la verdad. Y siempre, siempre hemos tenido muy buena relación. Es verdad, desde el primer momento. Hemos caído siempre muy bien. Sí, pero bueno, hay que dejar de reconocer que bueno, tu vida ha sido fascinante. Fascinante, mira. Porque tan jovencita dos momentos en mi vida muy importantes. Uno, el conocer a Adolfo Suárez. Y ya veo que es lo que más te ha impactado, porque claro, eran tus años iniciales. Me hizo en la profesión. Claro, y 32 años a la presidencia del gobierno sin que ningún presidente quisiera prescindir de mis servicios, que es lo más normal del mundo cuando hay cambios,
Pues pero eso es porque implica eras que buenísima. Era muy profesional. Eras muy buena, eso es lo claro. que hay que ser. Y después que Planeta se interesara por mí como la persona que puede contar muchas cosas en este país y que soy la única que ha trabajado tantos años. Un lujo tenerte aquí. Entonces, pues realmente han sido 2 momentos en mi vida que me han cambiado la vida. Porque ahí empecé yo a escribir mis libritos que ya tenía 54 años, así que imagínate. Bueno, pero muy bien. Bueno, ¿y cómo quieres ser recordada el día de mañana? Pues Porque mira, estos presidentes los recordaremos sí, todos, sí. malo que bueno. Sí, pero sí, tú, seguro. Pues a mí me gustaría ser recordada como alguien que realmente estuvo ahí, ha dejado testimonio para las futuras generaciones de lo que realmente sucedió, sobre todo en esa presidencia del gobierno intramuros, lo que es cómo se vive desde las trincheras y bueno, pues como sobre todo alguien que colaboró dándolo todo para que este país tuviera una transición, fuera un país democrático, moderno, libre, como el que es hoy, del que nos podemos sentir muy orgullosos, con todas estas tormentas que vivimos cada día, pero con todo y con eso nos podemos sentir muy orgullosos de nuestro país. que sí, que qué bonito, y de ti. Perdona. Mira, este detrás, libro... como dice, detrás de un hombre importante hay mujeres inteligentes. Sí, es cierto, en equipos de toda clase También. de equipo, político, de comunicación. Los Si atrás equipos, no tienes ahí claro, gente es imposible. buena, Una persona sola no apague, puede vámonos. llevar a cabo toda una labor, eso está claro. Y este libro, pues decidí que como ya soy abuela y tengo 2 nietos... Me encanta pues, eso, enhorabuena. Sí, una va a cumplir 5 años y el otro tiene 3. Y entonces decidí dedicárselo a mis nietos porque digo, no sé si voy a volver a escribir más cosas o no lo sé, o voy a tener más nietos o no lo sé. Así que a estos 2 les dediqué este libro pensando que además de que aprendan historia de España, conozcan un poco más a su abuela. A su abuela, me encanta, me fascina esto. Los presidentes en zapatilla y sus primeras damas. Es que no, tienen que comprarlo ya. Tienen que comprarlo. Porque Antes de irse de vacaciones. Oye, para leerlo esto es un libro buenísimo claro, para ustedes leerlo en un avión, en una playa, en una terraza, en balnearios, en un yate. Es que perfecto, el plan perfecto. es ¿a que totalmente, sí, Alina? totalmente. Pues nada, Aparte, estupendo. no les va a defraudar porque además hemos contado pinceladitas. Sí. Tienen que leer el Mucho libro más, porque hay cosas mucho súper más. interesantes. Y divertidas, hay de todo. Anécdotas también Momentos divertidas. muy duros. Y mira, sobre todo me gusta mucho la gente que ha vivido esta misma etapa. ¿Qué te dicen? Claro, cuando su vida a través de la mía. Qué Y bonito. entonces me vuelven a contar, mire, porque cuando usted cuenta el 23F, Yo el tal. 23F se sabe Bueno. lo que pasó en el Congreso de los Diputados, pero hay muchas otras cosas que contar. Está en el libro. Está en el libro. Pues me dicen, es que fíjese, es que tal, yo estaba en tal sitio, o a mí me pilló haciendo no sé qué cosa. Claro. Y todo el mundo vuelve a hacer un recorrido de su vida a través de la mía. Y eso es muy Eso es chulo. muy bonito, ¿eh? Porque hemos vivido las mismas Claro, la cosas. misma etapa y las Eso mismas es. épocas. Entonces entienden perfectamente lo que de has lo que escrito. estamos hablando. María Ángeles de Celis, te deseo lo mejor. Muchas gracias. Sé que tu próximo libro, mira, además tenemos aquí a Nueva York Uf, atrás, es que te va a dar además suerte. Yo conozco muy bien Nueva York. Yo porque soy mi hijo amante de Nueva se York. casó y se fue a vivir a Nueva York por trabajo un tiempo. Y entonces por esa circunstancia fui bastantes veces a Nueva Bueno, York. ¿tú crees que nos Buah. casaremos en Nueva York otra vez las dos? ¿Tú crees que nos Yo creo que casaremos? sí, que nos iremos Sí, allí porque a lo de Las Brooklyn, ¿no? Vegas no mola. Irnos allí Yo prefiero a Nueva York. Así despedimos a María Ángeles, la mejor de las escritoras actualmente que tiene España. Y no se lo pierdan, los presidentes en zapatilla y sus primeras damas. Muchas gracias. Un besito y un aplauso grande Muchas para ella. gracias, Alina. Un Nada, abrazo a ti, todos. un placer haberte tenido aquí. Igualmente, muchas gracias.